Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos. En nombre del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia, al Salón de Audiencias número 13 del Complejo Judicial del CAN, en la causa judicial 2018-00225, contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por Edgar Gómez Lucena y asociados contra la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. En el salón de audiencias se encuentran las señoras apoderadas de la parte demandante y demandada. A la primera le reiteramos el reconocimiento de personería jurídica. A la segunda, esto es a la doctora Marta Isabel Sierra Esteban, con cédula de ciudadanía 52958837 y tarjeta profesional 1879661 del Consejo Superior de la Judicatura. Le reconocemos personería jurídica para actuar en nombre y representación de la UGPP. De otra parte, el despacho encuentra dentro de la estructura del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, que la primera fase a realizar, o la primera actividad a realizar, fundamentalmente es el saneamiento procesal. Esta demanda fue presentada el día 3 de septiembre de 2018, posteriormente fue inadmitida, subsanada y motivo por el cual llevó fundamentalmente a su admisión el día 11 de septiembre de 2018. Dicha providencia fue notificada a la parte demandada, el 2 de octubre de 2018 fue admitida. Esa demanda posteriormente fue notificada el 29 de enero de 2019. Con posterioridad, la parte demandante ejerció su poder de reforma, admitida por auto del 11 de abril de 2019 y notificado al extremo pasivo en dicha fecha. Igualmente aparece el 24 de abril de 2019 contestación de la demanda y el despacho, vencidos los términos de rigor, fijó fecha y hora para la audiencia que hoy nos ocupa por auto de 11 de junio de 2019. Así las cosas, el despacho no encuentra que exista causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte lo actuado hasta la presente. Sin embargo, le preguntaremos a las señoras apoderadas si encuentran o no una causal de nulidad o irregularidad procesal que pueda afectar lo actuado entre el inicio del proceso y el comienzo de esta audiencia pública inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. Señora apoderada de la demandante. Señora apoderada de la UGPP. Gracias, señor juez. Muy buenos días. No advierto causal de nulidad alguna. Gracias. Bien, coincide el despacho con las letradas, por tanto nos encontramos autorizados para proseguir en audiencia. Igualmente, en cuanto a las excepciones previas, fue propuesta la excepción de inepta demanda porque en criterio de la parte demandada fue pretendida la nulidad del autodemandamiento de pago proferido por la UGPP. En este sentido, si bien es cierto, en la demanda inicial aparecía dicho auto como pretendido en nulidad, tal situación fue subsanada con posterioridad
y por lo tanto, en principio, pues se debe declarar impróspera la excepción. Ahora, adicionalmente, en caso de que pudiéramos llegar a considerar que fuera próspera la excepción en gracia de discusión, pues el único efecto material que tendría es excluir de la litis como pretensión la nulidad del autodemandamiento de pago dictado por la administración. Así las cosas, pues no se excederá a lo pedido por la parte demandada en cuanto a la excepción previa formulada. En cuanto a la fijación del litigio, nos permitimos leer los siguientes hechos. Es de anotar que pues, es un compendio de los hechos y de los hechos que interesan al proceso. Obviamente es de anotar que pues, la demanda traía muchísimos más hechos, pero eso no significa que no estén compendiados los mismos. Así las cosas, los hechos que interesan a la litis son los siguientes. La UGPP, esto es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, profirió requerimiento para declarar o corregir número 403 del 19 de mayo de 2014, notificado por correo el 3 de junio del mismo año, con ampliación del 30 de septiembre de 2014 y notificación del 1 de octubre de dicho año. Señora apoderada de la parte demandante. Correcto, señor juez. Señora apoderada de la parte demandada. Es cierto, señor juez. Perdón, la UGPP, mediante resolución RDO 471 del 9 de junio de 2015, modificada por la resolución RDC 386 del 19 de junio de 2016, profirió liquidación en contra de la demandante por el no pago e inexactitudes en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al sistema de la protección social por los periodos septiembre a diciembre de 2008, enero a diciembre de 2009, 2010, 2011 y enero a agosto de 2012 por la suma de 79.396.563 pesos. Por concepto de capital, señora apoderada de la demandante. Correcto, señor juez. Es cierto, señor juez. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, señor juez. Tercero, acto impugnado en reconsideración decidido mediante resolución RDC 386 del 19 de junio de 2016, modificatoria del acto recurrido disminuyendo el valor a pagar. Señora apoderada de la demandante. Cierto, señor juez. Señora apoderada de la demandada. Cierto, señor juez. Cuarto, la resolución RDC 286 del 19 de julio de 2016 ganó ejecutoria el 9 de agosto de 2016. Señora apoderada de la demandante. Cierto, señor juez. Señora apoderada de la UGPP. Cierto, señor juez. Quinto, la UGPP, mediante resolución RCC 12486 del 4 de octubre de 2017, libró mandamiento de pago en contra de la demandante por la suma de 79.396.563 pesos, más los intereses causados desde la fecha en que se registró el vencimiento del plazo para presentar la declaración hasta la fecha que se cancele la obligación, según el artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional. Señora apoderada de la demandante. Correcto, señor juez. Señora apoderada de la demandada. Es cierto, señor juez. Sexto, con fecha 29 de noviembre de 2017, entrecomillado, contesté demanda e interpuse la sección previa de prescripción de la acción de cobro de que trata el artículo 817 del Estatuto Tributario. Señora apoderada de la demandante. Cierto, señor juez. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, señor juez. Séptimo, la UGPP, mediante resolución RCC 3647 del 12 de diciembre de 2017, decidió declarar no aprobada la excepción aludida en contra del mandamiento de pago. Señora apoderada de la demandante. Correcto, señor juez. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, señor juez.
con fecha 22 de enero de 2018, la hoy demandante radicó ante la entidad demandada recurso de reposición contra la resolución RS 13647 del 20 de diciembre de 2017. Señora apoderada de la demandante. Cierto, señor juez. Señora apoderada de la demandada. Es cierto, señor juez. Noveno. La UGPP, mediante la resolución 14390 del 12 de febrero de 2018, resolvió confirmar la resolución RCC 13647 del 20 de diciembre de 2017 en el sentido de declarar no probada la excepción de prescripción de la acción de cobro. Señora apoderada de la demandante. Correcto, señor juez. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, señor juez. Décimo. La empresa demandante se identifica con NIT, número de identificación tributaria 860-510-914, y para la autoliquidación de pagos de los aportes a los subsistemas de protección social debe tener en cuenta sus dos últimos dígitos, es decir, el número 14 para saber qué día debe pagar dichos aportes. Señora apoderada de la demandante. Cierto, señor juez. Señora apoderada de la demandada. Es cierto, señor juez. 11. Según el decreto 1670 de 2007, en su artículo segundo estableció las fechas de autoliquidación y pago de los aportes a los subsistemas de la protección social para aportantes de menos de 200 cotizantes cuyo rango está la empresa demandante. Señora apoderada de la demandante. Cierto, señor juez. A mi cliente le correspondió según sus dos últimos, escúcheme, la decisión apoderada de la UGPP. Es cierto, señor juez. 12. A la demandante, según sus dos últimos dígitos del número de identificación tributaria, le corresponde autoliquidar y pagar los aportes a los subsistemas de la protección social el segundo día hábil de cada mes. Señora apoderada de la demandante. Es cierto, señor juez. Señora apoderada de la demandada. Es cierto, señor juez. 13. El segundo día hábil corresponde a la fecha de vencimiento para la autoliquidación y pago de los aportes a los subsistemas de la protección social a cargo de la demandante. Señora apoderada de la demandante. Correcto, señor juez. Señora apoderada de la demandada. Es cierto, señor juez. Bien, a estos hechos de la fijación del litigio los acompaña fundamentalmente pues varias situaciones, entre ellas pues fundamentalmente pues establecer si operó o no la prescripción de la acción de cobro, ¿cierto? Y según los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario, y pues también fundamentalmente se está discutiendo un asunto atinente al proceso de determinación relacionado si la administración ejerció o no las facultades oportunamente, que pues eventualmente podría o no ver con la prescripción de la acción de cobro. Esos son los dos puntos centrales que ocupan la atención de la litis. En cuanto a posibilidad de conciliación, por regla general, no son conciliables los asuntos tributarios. Sin embargo, para la UGPP hubo, por la ley 100, por la ley de reforma tributaria, el artículo 100 dispone posibilidad de conciliar. No sé si la entidad demandante está interesada en presentar o agotar un trámite de conciliación respecto de los aportes a la seguridad social. Señora apoderada de la demandante. Su señoría, pues mi representado ha solicitado pues que él se atiene pues al fallo y que no presentó ninguna actitud respecto a la conciliación. Perfecto, entonces pues digámoslo, pues no hay en el horizonte una posibilidad de conciliación. Además pues ese es un trámite que pueden agotar, trámite administrativo que pueden agotar ante la UGPP,
Obviamente aquí también se pudiera agotar, pero pues si no hay un interés relevante en la materia, pues sería poco productivo insistir en el mismo. En cuanto, por lo tanto, damos por fracasada esta fase de la conciliación en audiencia. En cuanto a medidas cautelares, el despacho se abstendrá de su decreto en tanto que no hay pendiente alguna de ellas por decretar. En cuanto a la ordenanza de pruebas, se establecerá como pruebas las documentales presentadas en la demanda y contestación de la demanda, reforma de la demanda y escrito de secciones con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigne, incorpórese al expediente para los efectos de tacha de falsedad. En cuanto a los testimonios, en primer lugar, el testimonio no fue pedido como lo establece el Código General del Proceso, que debe ser específicamente sobre qué hechos versa la prueba. Pero adicionalmente, esto es un tema, el punto que se debate es un punto netamente de derecho y por lo tanto, ajustar o traer al proceso personas para que debatan sobre puntos jurídicos como testigos no es viable, porque fundamentalmente quienes intervienen como expertos en derecho son los abogados de las partes aquí representadas y por supuesto al juez le corresponde tomar la decisión que en derecho corresponda. Entonces fundamentalmente realmente la prueba no cumple los requisitos para su decreto. Realmente la prueba resulta más que improcedente, fundamentalmente porque si la parte quería, por ejemplo, aducir el pago de la obligación, pues para eso trae prueba documental, y si hay algunas diferencias que subsisten, trae una prueba pericial para desvirtuar. Además, recuérdense que en el proceso de cobro coactivo las excepciones son taxativas, no es un proceso en principio para establecer o poder discurrir sobre discusión del proceso de fiscalización ni de los procesos de determinación o liquidación del tributo, que constituyen el título ejecutivo por expresa disposición del artículo 829.1. Aquí ya lo que se discute fundamentalmente es la cuantificación, lo cual no quiere decir que no se pueda analizar, por supuesto, el asunto de si fue bien o mal negada la excepción de prescripción que la parte demandante adujo en sus escritos de excepciones contra el mandamiento de pago. Por tal razón, dicha prueba se negará, pues, porque no cumple los requisitos del Código General del Proceso. Adicionalmente, no cumple la pertinencia, la utilidad y la conducencia que se requiere en estos casos. Bien, así las cosas, la administración, conforme al artículo 95, parágrafo, estaría interesada en ofertar la revocatoria directa del acto administrativo, doctora. No, señor juez. Gracias. Perfecto, superamos esa fase también del proceso y según lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, cuando no haya necesidad de citar audiencia de práctica de pruebas y los puntos debatidos sean de derecho, pues esencialmente pues en la audiencia inicial se dará traslado a las partes hasta por 20 minutos para que presenten sus alegaciones de conclusión. Señora apoderada de la parte demandante, por favor. Gracias, señor juez. Sea lo primero manifestar al despacho que al momento de proferir el fallo en el cual lo sea concediendo las pretensiones de la demanda respecto a lo solicitado en la cual se solicitó la nulidad de las resoluciones 13647 de diciembre de 2017 y 13390 del 12 de febrero de 2018, mediante la cual se confirmó la resolución antes mencionada. Los cuales a nuestro criterio no se tuvo en cuenta
lo presupuestado en el artículo 817 del numeral 1 y 2 del Estatuto Tributario. Las razones de inconformidad están expuestas a lo largo de la demanda y respecto a nuestras consideraciones, se ha violentado esta norma. La UGPP, como quiera que la obligación contenida en la liquidación oficial, que fue la RD O 471 del 9 de noviembre del 9 de junio de 2015, modificado por la resolución 386 del 19 de julio de 2017, que contiene las llamadas inexactitudes de cada uno de los aportes pagados dentro de los periodos diciembre de 2008, enero de 2009, enero a diciembre de 2010, enero a diciembre de 2011 y enero de 2012. Para nuestro criterio y teniendo en cuenta que la UGPP aún no estaba creada, le correspondía en primer lugar a las entidades como lo era la ARL, la Caja de Compensación, la EPS, la Caja de Compensación Familiar, ISBF y el SENA, realizar la liquidación oficial para el cobro de las supuestas inexactitudes desde la fecha del pago de cada uno de estos aportes, y cuyas inexactitudes está la unidad cobrando. Concluyendo además que como quiera que la liquidación oficial en firme es la 386 del 9 de junio de 2016 y que quedó ejecutoriada el 9 de agosto de 2016, librando mandamiento ejecutivo el 4 de octubre de 2017 mediante resolución 12486 y que fue notificada en noviembre de 2017, concluimos que los periodos cobrados ya estaban prescritos para la acción de cobro de que trata los numerales 1 y 2 del artículo 817 del Estatuto Tributario. Y además, el artículo 818 del mismo estatuto, este último artículo establece que el término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe solamente en el caso de la notificación del mandamiento de pago y en el caso que nos ocupa, en el numeral primero, es decir, que la obligación del mandamiento de pago ocurrió el 7 de noviembre de 2017, sin embargo, los periodos cobrados ya al momento de este acto, ya bajo nuestro criterio, ya estaban prescritos. Con respecto a lo mencionaba anteriormente, la sentencia CU 562 de 1999 de la Corte ha establecido que serán las EPS las encargadas de realizar estos cobros para fiscales. No obstante, el parágrafo segundo de la ley del artículo de la ley 1607 de 2012, artículo 178, establece que podrá iniciar las acciones sancionatorias y de determinación de las contribuciones para fiscales de la protección social con la certificación del requerimiento de información o del pliego de cargos dentro de los 5 años siguientes contados a partir de la fecha en que el aportante debió declarar o no declaró o declaró por valores inferiores a los legalmente establecidos y se configura el hecho sancionable. Señor juez, revisado cada uno de los aportes que la UGPP está cobrando en esos periodos, es claro que el fenómeno de la prescripción ocurrió y por lo tanto mi cliente tiene derecho a su aplicación como fue solicitado en la demanda. Gracias. Doctora, ¿ustedes demandaron los actos de determinación del tributo? ¿Están demandados actualmente? Señor, no. ¿Los actos de determinación de las contribuciones a la seguridad social? ¿O solo el mandamiento? El mandamiento. Ah, no. Bueno, perfecto. Doctora, por favor.
Gracias, señor juez. Ruego a usted, pues, para el efecto, negar las pretensiones de la parte demandante y en su lugar confirmar íntegramente la presunción de legalidad que revisten los actos administrativos demandados. Tal como se ha explicado a lo largo del proceso de cobro que se adelanta y en los actos administrativos se plasmó, es muy distinto el proceso de determinación del proceso de fiscalización y determinación que se adelantó con la liquidación oficial y que terminó modificada con ocasión del recurso de reconsideración al proceso netamente de cobro coactivo. Se evidencia, señor juez, que a lo largo del escrito de la demanda, y así se puso de presente en la contestación, en ningún momento la parte demandante está discutiendo la obligación o fechas de vencimiento o fechas límites en las que tenía para efectuar el pago de aportes. Lo que verdaderamente se está cuestionando y se ratifica pues con los alegatos cuando se determina que no fueron demandados los actos de determinación de la obligación, es que la UGPP perdió la competencia para llevar a cabo el proceso de cobro coactivo de sus propios actos que culminaron el proceso de fiscalización, olvidando pues así que son dos procesos totalmente distintos. O sea, si bien no puede haber un proceso de cobro sin que exista una obligación clara, expresa y exigible, lo es que el artículo 817 del Estatuto Tributario señala que el término de prescripción de esa acción de cobro propia de la entidad cuenta a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación. En este caso, pues sería de la resolución RDO 471, que fue la liquidación oficial, y la RDC 386, que resolvió el recurso de reconsideración. En consecuencia, siendo dos caminos totalmente distintos, esto es que el proceso de determinación se adelantó conforme todas las disposiciones del artículo 156 de la ley 1151 de 2011 y conforme lo reglado por el 180 de la 1607, de allí se generó y se determinó una obligación clara, expresa y exigible que es susceptible del subsiguiente proceso de cobro que está en discusión acá y del cual mi representada se encuentra adelantándolo dentro de las fechas establecidas y los límites del artículo 817 del Estatuto Tributario. Así las cosas, pues no le asiste razón a la parte demandante y en consecuencia deben negarse sus pretensiones, así lo solicito de manera muy respetuosa al despacho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien. Si bien la parte demandante trae una sentencia de la Corte Constitucional que es del año 99, pues esa sentencia hay que tomarla en el contexto de lo que existía para la época, y lo que existía para la época era de que la UGPP no había sido creada. Por tanto, era lógico y evidente que antes de la expedición de la ley 1151 de 2007, cada uno de los sujetos activos de las contribuciones al sistema de seguridad social, pues evidentemente deberían ejercer sus competencias, en este caso el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cajas de compensación, entre otros. Sin embargo, fue precisamente por la dispersión en la administración del sistema de seguridad social y especialmente el hecho mismo de que habían entidades que no eran muy eficientes en sus procesos de cobro coactivo, pues se tenía que no se estaba recuperando la cartera por un lado y tampoco se estaban haciendo los procesos de fiscalización, determinación y liquidación y discusión de los aportes a la seguridad social.
Por esta razón, en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, contenida en la numerada con la 1151 de 2007, se creó fundamentalmente la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, como entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y pues evidentemente su principal tarea es el seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social. Entonces, desde este punto de vista, lo que hace el Estado colombiano es, bajo el principio de eficiencia tributaria, establecer ni más ni menos que una entidad del orden nacional va a acumular las competencias dispersas que tenían las entidades anteriormente mencionadas para no solamente administrar, sino para determinar, liquidar y cobrar fundamentalmente las contribuciones parafiscales al sistema de protección social en Colombia. Así lo tuvo visto la Corte Constitucional en sentencia C-376 de 2008 al revisar la constitucionalidad. Recordemos que dentro de las competencias del artículo 156 están las tareas de seguimiento, colaboración, determinación de la adecuada y completa, oportuna y liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social. Tiene competencia para recibir hallazgos, podrá solicitar a los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores administradores de estos recursos parafiscales la información que estime conveniente para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas por ley respecto de los recursos que debe administrar, y también le asigna funciones de cobro coactivo. Inclusive en el artículo, en la misma norma, le concede facultades extraordinarias al presidente de la República para crear la estructura de la UGPP. También, evidentemente, consideradas constitucionales por la Corte del Ramo, como se estableció en la sentencia antes referida. Son los decretos, bueno, inclusive el decreto ley 169 de 2008, en sus numerales 3, 5 y 6, vuelve a ratificar ya lo dicho por la ley 1151 de 2007, y serán los decretos 5021 de 2009 y 575 de 2013 que le asignan, o mejor, reiteran lo que ya decía la ley y desarrolla profusamente las competencias. Por ejemplo, el 5021 de 2009 dice adelantar las acciones e investigaciones en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la liquidación y pago de aportes parafiscales, verificar su exactitud, ejercer las potestades de fiscalización, cruces de información, solicitar información a los aportantes, citar o requerirlos a los mismos, adelantar visitas de inspección y recopilar todas las pruebas, proferir requerimientos, liquidaciones oficiales y demás actos de determinación de las obligaciones de acuerdo con la ley. Y en el 11 dice remitir a la Subdirección de Cobranzas los actos de determinación oficial. Y pues evidentemente el 575 de 2013 pues evidentemente desarrolla unas facultades también, o unas competencias similares. Entonces, con base en lo anterior, es necesario establecer fundamentalmente que desde la creación de la UGPP, y teniendo en cuenta que son contribuciones
parafiscales, que son una subespecie tributaria, una subespecie de los tributos. Lo que hizo el legislador fundamentalmente fue acoger la estructura que venía manejando, a grosso modo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en materia de las competencias, porque tiene claramente establecido unas fases dentro de los procedimientos administrativos que, mirado como un solo procedimiento, pues evidentemente iniciaría con la fiscalización y llega hasta el cobro coactivo, pero eso sería una visión global que si bien es cierto es válida, por lo general que es incurre en el defecto de no distinguir esencialmente las diferentes actuaciones administrativas o procedimientos administrativos que realiza la entidad, la UGPP, con respecto al contribuyente o viceversa. Por lo tanto, tenemos fiscalización, determinación o liquidación, discusión del tributo, y esa primera fase o esas primeras fases son separadas del proceso de cobro coactivo. La fiscalización, ¿qué es? Pues la fiscalización es inspeccionar, averiguar, requerir, si evidentemente indagar, investigar, si evidentemente el contribuyente presentó o no declaración, si la presentó oportunamente y en debida forma, o si por el contrario o no la presentó, o si la presentó por valores inferiores y por lo tanto no declaró, no autoliquidó la contribución parafiscal en debida forma, conforme a los artículos 95, noveno constitucional, 338 y 363. Entonces, esas actividades de fiscalización lo que le van a permitir a la administración es establecer si debe iniciar el proceso de determinación. Y entonces en ese momento resulta que la declaración o la autoliquidación que hace el contribuyente tiene la presunción de veracidad y hace prueba plena en contra de sí mismo. Sin embargo, esa presunción de veracidad no es indestructible y el Estado, para afectar el denuncio por seguridad social o contribuciones parafiscales, ha de expedir un requerimiento especial. A partir de la expedición del requerimiento especial, aun cuando sea extemporáneo, ya lo vamos a explicar por qué, en ese momento pierde fuerza jurídica como manifestación de la voluntad del contribuyente su declaración y queda en entredicho a partir de ese momento. Evidentemente el requerimiento es una propuesta de modificación de la declaración que puede bien aceptar o no el contribuyente e inclusive puede o no responder al requerimiento especial. Surtida esa fase, lo que queda fundamentalmente es que la administración va a determinar y liquidar el tributo, y para eso expide la liquidación oficial respectiva. Bueno, eso tiene otro nombre con la UGPP que a mí siempre me olvida, pero eso, la RDC, ¿qué es? Resolución para declarar o corregir, que es la misma liquidación oficial de revisión. Fundamentalmente, son como unos primos hermanos. Bien, ¿y qué pasa contra ese acto? Pues ese acto definitivamente le suprime cualquier virtualidad de validez en lo que ha sido glosado por la entidad a la declaración del contribuyente. Y a partir de allí el contribuyente le nace el derecho de discutir esa liquidación, esa resolución para declarar o corregir, que es liquidación oficial de revisión, a través del recurso de reconsideración. Luego de interpuesto el recurso de reconsideración, la administración deberá decidirlo. Si no lo decide en tiempo, opera el silencio positivo administrativo. Si lo decide en tiempo, pues
queda en principio finiquitada la fase ya de discusión dentro del procedimiento de determinación y lo que le queda al contribuyente fundamentalmente es ni más ni menos que acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa a discutir el acto de determinación del tributo, que es un título ejecutivo, contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Y por eso, una vez ganada firmeza ese acto administrativo, o bien porque no se interpuso el recurso de reconsideración, o bien porque se presentó demanda de nulidad de restablecimiento del derecho y esta fue decidida por la jurisdicción de lo contencioso, pues la administración tiene la potestad de cobro coactivo, cobro compulsivo, y por eso el legislador ha dicho fundamentalmente que no se puede discutir en la fase de cobro coactivo, según el artículo 829.1 del Estatuto Tributario, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa, y entiéndese vía gubernativa hoy en la denominación de la Ley 1437 de 2011, los recursos que son de obligatoria interposición, y en este caso sería el recurso de reconsideración, salvo que acuda per saltum según el parágrafo del artículo 720 del Estatuto Tributario. Así las cosas, evidentemente, pues el despacho no puede pronunciarse teóricamente sobre los aspectos que debieron debatirse en el recurso de reconsideración contra el acto de liquidación del tributo, más cuando el acto no está demandado, no ha sido suspendido, no ha sido anulado y se vuelve el acto de determinación intangible para la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Con todo, el despacho sí entra a analizar cuál era el procedimiento aplicable en este caso. Pues el procedimiento aplicable en este caso, fundamentalmente, recordemos que los periodos en juzgamiento son 2008 hasta 2012, agosto, y de acuerdo al número de NIT 14, los dos últimos dígitos, pues el vencimiento era el día 2 hábil de cada mes, pues se sobreentiende que es vencido, de manera de que lo que se debería pagar el 2 de enero, la nómina del mes de enero debe pagarse el 2 de febrero, y a partir de allí, a contrario de lo que dice la administración, es que se inicia una actuación administrativa en cumplimiento de un deber legal, y cuando se inicia una actuación administrativa en cumplimiento de un deber legal, eso tiene un efecto. Si hemos dicho que la declaración tiene efectos vinculantes para la parte, también tiene unos efectos para la administración, y a partir de ese momento, cuando presenta la declaración, bien sea en tiempo o extemporáneamente, debe necesariamente la administración, pues, o debe no, pero pues, se supone que deberá ejercer sus competencias, y entre ellos, pues empezar a fiscalizar. El último periodo es agosto de 2012, por lo tanto la declaración vencía el término de presentación en septiembre 2 de 2012. Para dicha época no se había proferido la Ley 1607 de 2012, por lo tanto la norma vigente para el trámite, inicialmente para el trámite de firmeza de la declaración, y hasta cuando entrara en vigencia la Ley 1607 de 2012, era el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007-2006, ya se me olvidó, pues uno hace los proyectos y se le olvida. Bueno, o la Ley del Plan, 2007-2006, ya no me acuerdo. 2006, gracias. Es que yo por eso no me he ganado el baloto por eso, y me excusan. Yo, pues, algo sé de derecho, pero
de esos números no me acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que ese artículo 156 remitía al Estatuto Tributario, y al remitir al Estatuto Tributario, pues evidentemente tiene ni más ni menos que fijarse en lo que allí se dice. Y evidentemente la firmeza de la declaración no es en 5 años como tiene la ley 1607 de 2012, sino en 2 años conforme al Estatuto Tributario, artículos 710, 11, 12 y 14. Por lo tanto, el despacho sí encuentra que evidentemente sí operó la firmeza de la declaración. Pero vuelvo y digo, aquí yo no puedo tratar los temas de determinación del tributo, no puedo inaplicar un acto administrativo que ni siquiera ha sido demandado, no puedo tocar ningún aspecto del proceso de determinación. Obviamente, la administración sí hubiera podido ajustarse a la ley 1607 de 2012, como lo establece el artículo 40 de la ley 153 de 1887, con o sin la modificación del artículo 624 del Código General del Proceso, en tanto que es necesario ver que cuando se inicia la actuación y aparece una norma de carácter procesal que no sea sustancial, pues se aplica inmediatamente al trámite. Obviamente con la limitación del tema del artículo 363, que pues no se debate acá afortunadamente, porque eso también sería otro tema distinto de análisis. ¿Qué sucede? Sucede que en ese evento, si bien hubiera corrido la situación de firmeza conforme al Estatuto Tributario, no para los demás aspectos posiblemente, porque ahí debió haberse aplicado seguramente, debía haberse aplicado la ley 1607 de 2012. Entonces, por la sencilla restricción impuesta en el Estatuto Tributario, en el artículo 829-1, el despacho no puede entrar a revisar el proceso de determinación, y aun cuando encuentre que las declaraciones presentadas por la contribuyente ganaron firmeza conforme al artículo 156 de la ley 1151 de 2006, no puedo pronunciarme sobre este aspecto para decretar una nulidad ¿de qué? Ni de los actos de determinación, pero tampoco de los actos del procedimiento de cobro compulsivo, especialmente de la resolución que decidió el recurso, perdón, la resolución que ordenó, que resolvió las excepciones y ordenó seguir adelante la ejecución, y el que desató el recurso de reposición contra la misma. Entonces, pues, por eso una de las preguntas era que si se había demandado, pero pues no tengo nada que hacer ahí, no puedo legalmente pronunciarme so pena de exceder mis competencias constitucionales y legales. Prescripción, pues entraremos a un tema de prescripción. Si en la parte ataca por los artículos 817 y 818, pues en verdad, pues especialmente los numerales 1 y 2 del 817 del Estatuto Tributario, fecha del vencimiento del término para declarar, a ver, lo leo mejor porque puedo quedaría mal. Dice así: término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de 5 años contados a partir, primero, de la fecha del vencimiento del término para declarar o la fecha de la presentación de la declaración de manera extemporánea. En este caso, lo que tenemos que ver es que así se haya expedido el requerimiento especial de manera extemporánea, ese afectó la firmeza.
y a la que ahora afecta la firmeza y en firme la liquidación oficial de revisión, pues definitivamente la administración definitivamente pues ejerció sus competencias, no puedo decir que no las ejerció, y como ejerció sus competencias en este caso, pues y quedó en firme el acto de liquidación, pues a continuación expidió el mandamiento de pago. Pero entonces la liquidación es del año 2015, modificada en el 2016 y quedó ejecutoriada el 9 de agosto de dicho año. ¿Cuándo corre la prescripción? Cuando la obligación sea exigible. Si una obligación no es exigible, y para ello, ¿qué necesita? La firmeza del acto administrativo. ¿Y cuál es el acto administrativo? Pues, fundamentalmente, ¿cuál? Pues, la resolución que liquidó el tributo. Aquí ya nos han dicho que quedó absolutamente en firme. ¿Y cuándo quedó en firme? 9 de agosto de 2016. ¿Cuándo fue expedido el mandamiento de pago? El 4 de octubre de 2017, notificado el 7 de noviembre de 2017. Por tanto, los 5 años de que trata la norma no habían corrido. Consecuencia, no está aprobada la prescripción y pues es pertinente negar las pretensiones de la demanda. Igualmente procedente resulta condenar en costas por el 5% del valor de las pretensiones en costas a título de agencias en derecho. En esto yo quiero hacer una claridad porque pues ya me vuelvo reiterativo, pero pues para ustedes puede ser nuevo, pero yo vengo insistiendo desde que salió este código y se está aplicando que aquí esto no es un problema de temeridad ni de buena fe, como lo tenía el decreto 01 de 1984, sino que el tema de costas procesales se está tratando principalmente bajo la práctica y la regulación del Código General del Proceso. Y el mayor ejemplo es el proceso civil. Allá el que pierde, el que es vencido legítimamente en un proceso, deberá asumir las costas procesales, inclusive para la apelación, inclusive para la interposición de recursos. La jurisdicción de lo contencioso ha sido impermeable en ese asunto, por lo menos en sección cuarta. Yo sí veo que en sección segunda, aunque son asuntos laborales, y en sección tercera se está condenando. La sección cuarta no, primero hubo una tesis de que esto era un asunto de interés general, como la sección que trae la norma. Sin embargo, sí, los impuestos son supremamente importantes, y más cuando es la sección cuarta que trata de los asuntos impositivos y económicos, la única sección a nivel del contencioso administrativo que le permite a la administración pública obtener recursos. Es la única. Las demás todas condenan a pagos o exoneran del pago. Pero la única que realmente le permite el recaudo de ingresos tributarios al Estado en sus diferentes agencias fiscales es esta jurisdicción, es esta sección cuarta. Y de ahí su importancia. Aquí es donde se juega el valor democrático de los tributos, en los estrados judiciales, conforme a la interpretación pues decente y válida del derecho. Entonces, quien acude a la administración de justicia sabe los efectos que tiene el perder o el ganar. Y no por el hecho, en este caso, que haya ganado en el concepto de este servidor, la administración, no por eso deja de tener su derecho a agencias. No porque la doctora tenga un nombramiento en nómina o por contrato de prestación de servicios y que no me haya traído aquí el acta de posesión, la resolución de salarios
o el contrato con la certificación de cumplimiento y lo que se ha ganado, o si fuera en el caso de la doctora de contrato de prestación de servicios profesionales, yo por eso no me veo liberado de reconocerle las agencias en derecho, porque es que lo que las agencias en derecho reconocen es el éxito de la gestión, y que son para la parte que ha tenido que designar un apoderado, porque en esta jurisdicción no se puede asistir sin letrado judicial. Entonces, esto es una manera de hacer responsable a quien acude ante la Administración de Justicia para el cumplimiento de las cargas procesales como lo establece el Código General del Proceso. Sin más, les agradezco muchísimo su tiempo y unos minutos más para la redacción del acta respectiva. Y bueno, ya será en una próxima ocasión. Recuerden que esto aparece en YouTube para que ustedes no tengan la necesidad de andar pidiendo el CD a toda hora. Gracias.